Damos gracias a Dios en esta oportunidad que tenemos en nuestro programa al pastor Sergio Morales, pastor de la Iglesia Nueva Visión, y que en esta oportunidad nos va a acompañar en este programa para hablar un tema interesante acerca de lo que es la capellanía, un ministerio maravilloso que pues sin duda alguna ha sido un impacto en nuestra sociedad a través de la historia y que pues en Zacapa ha sido de gran bendición en los colegios, en las escuelas, a las instituciones a donde ha llegado. Pero ¿quién más para contarnos esta experiencia maravillosa que el pastor Sergio Morales, que pues le damos la bienvenida a este programa? Muchas gracias, licenciado. Es un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Y con mucho gusto estaremos aquí atendiendo a las interrogantes que puedan haber. Saludos cordiales. Amén. Pastor Sergio, cuéntenos cómo ha sido este ministerio de capellanía, cómo inició en Zacapa, cómo poco a poco ha ido tomando fuerza en las escuelas y pues el impacto que ha tenido en la sociedad, especialmente pues en la vida de los jóvenes. Quiero partir la historia de dos maneras. De manera personal, en el 2005, abril del 2005, mi nombramiento fue para acá, para la ciudad de Zacapa, hace 19 años. Cuando venimos acá, yo no veía mucha participación en lo que es la capellanía en las instituciones o en las escuelas. Era muy poquito lo que se veía en aquel entonces. Es más, yo no participaba. Anterior a ese tiempo, yo predicaba mucho en la radio todos los días, 3 veces al día, con el pastor Efraúlio Nájera. Participaba con un programa aparte del de él. Teníamos un programa Creciendo en la Palabra. Pues desde el 2005 que venimos aquí en Zacapa, fíjese que un hermano que es especialista ahí en la Segunda Brigada de Infantería me invitó para que fuéramos a compartir la predicación. Yo ya tenía un poquito de conocimiento en cuanto a que uno tiene que respetar en las instituciones el lenguaje, ya apuntando a lo que es la profesión de capellanía, cómo ésta beneficia para el cumplimiento de la gran comisión dentro de las instituciones. Bueno, pues fui. En ese entonces se realizaba puro culto. Hasta el día de hoy se realiza culto a las 4:30 de la mañana. Pero con todo gusto acepté, fui. La vez siguiente me vuelve a invitar porque le pareció bien a él y al personal el trabajo que desarrollamos, porque es una manera, la capellanía es una manera diferente de poder presentar la predicación. Aunque ahí en la Segunda Brigada de Infantería es una forma bastante fácil, porque como les digo, tienen establecido para los evangélicos culto y para los católicos misa. Ahí le dan la oportunidad a cada quien para que lo pueda tomar. Hasta el día de hoy venimos realizando el trabajo de capellanía ahí dentro de la Segunda Brigada de Infantería. Hemos preparado a varios hermanos de la iglesia que estoy pastoreando ahí aquí en Zacapa, y los hemos llevado al terreno para que tengan esta experiencia. Desde el punto de vista general, en ese entonces también, o históricamente, en ese entonces cuando yo vine aquí a Zacapa, bueno, yo soy oriundo de aquí de Zacapa, pero no se veía tampoco esa injerencia de capellanía, un interés en el pueblo cristiano acerca de ser un capellán e ir a una institución. Se empezaba a dar ese movimiento. Desde ese entonces estoy comprometido con la Segunda Brigada de Infantería. Empezamos a compartir con algunos compañeros pastores la visión de ir a predicarle a los soldados. De los soldados fuimos al Instituto Hall y allí hemos estado realizando esta función de capellanía. Qué interesante, porque de alguna manera, como usted decía, se está cumpliendo esa gran comisión que el Señor Jesucristo
nos delegó antes de pues regresar al Padre. Y algo interesante también es que los miembros de la iglesia de alguna manera están llevando pues a la práctica todo lo que se aprende. Y eso es algo interesante que yo quisiera tocar, porque la iglesia sale de las cuatro paredes, porque la iglesia hace realmente la gran comisión que realmente está fuera de la iglesia. Es importante asistir a una iglesia, es importante tener un pastor, es importante recibir la inducción, la enseñanza, pero esa enseñanza bíblica tiene que salir de las cuatro paredes en cuanto a la conducta que yo voy a mostrar en la sociedad, ya sea trabajando, en mi familia y compartiendo lo que se nos enseña en la iglesia. Y en este caso, pues, sacamos a la congregación donde está realmente la necesidad. Correcto. Fíjese, licenciado, que tuve la oportunidad de poder traer el título de capellanía, porque ya se empieza a dar la oportunidad. Yo la tuve que sacar con el coronel Noriega, con la CCNI. Mi número de capellán es 0168. Ese es mi número en la CCNI. Pero actualmente la Iglesia de Dios, que es la institución en la que estoy ejerciendo mi profesión como pastor aquí en Zacapa, me debo a ella. Ella ha establecido su propia escuela de capellanes, se llama ASODIC, y ella me absorbe como catedrático para impartir cursos. He dado en Morales, Río Dulce, Hualán, La Unión, aquí en Zacapa, pero especialmente he podido compartir bastante con los estudiantes de Playitas. La experiencia que he tenido compartiendo esta docencia, capacitando capellanes, creo que la ASODIC lleva 2 promociones en mi participación en este territorio nada más, territorio noreste de la Iglesia de Dios. Se van sacando 2 promociones y en ellas he participado en la formación de capellanes, que hasta el día de hoy siento una satisfacción en mi corazón, porque la profesión de capellanía es una formación para ir a decir Cristo te ama, pero de la manera de un capellán. Amén. Esto es interesante porque el capellán es el que le da el acompañamiento espiritual a aquellas personas que de alguna manera están ejerciendo un trabajo social, militar, un trabajo dentro de una institución, pero que tienen necesidades espirituales. Imagínense usted un soldado, y usted lo sabe, ¿verdad? Un soldado, un policía, que tiene a su familia en otro departamento y está aquí en Zacapa ejerciendo un trabajo de seguridad. Él pasa muchas necesidades, su familia, sus hijos, sus padres, y realmente la persona emocionalmente se siente necesitada, espiritualmente se tiene necesidad, y usted dice, ese vacío lo llena la palabra de Dios, lo llena un consejo, una palabra de aliento, pero se tiene que hacer de una manera profesional. Y eso es importante porque muchos tienen el llamado, pero muchas veces carecen de cierta preparación que es importante a la hora de estar ejerciendo o de estar evangelizando. Yo me recuerdo, en la Biblia habla acerca de que Samuel pertenecía a una escuela de profetas. O sea, había un llamamiento de profetas, pero había una escuela en donde se les enseñaba. Entonces, creo de que es importante que las personas sepan que la escuela, en este caso la enseñanza que reciben los capellanes, es para que la persona haga de una manera excelente y eficaz ese trabajo. Hablando propiamente de la profesión de un capellán, primeramente tiene que ser un creyente convertido con una recomendación pastoral. Obviamente es un cristiano converso, con un llamado, con la pasión de las almas. Bueno, este es tomado por la recomendación de su pastor para ser preparado. En la profesión, hablando propiamente de ASODIC,
para no remontarme tanto a la historia de la CCNI, los cursos que yo pude cursar, valga la redundancia, la capellanía le enseña a uno a hablar de Cristo, pero a través del amor, a través de la acción, poder entrar a las instituciones del Estado formales que no tienen apertura a lo religioso, por decirlo así, no tienen apertura a lo religioso, a lo eclesiológico, por ser instituciones del Estado, pero tomando en cuenta su postura como gobierno, como Estado, las instituciones, uno las respeta, le da su lugar, y entonces hemos conocido que un capellán sí puede entrar, porque él tiene una manera muy particular de decirle a las personas: Cristo te ama. Hay muchas cosas que debe tomar en cuenta un capellán para poder hablar la palabra del Señor, y eso es lo maravilloso. Voy a decir esto, de la misma manera como aprendemos a hablar a través del manejo de otros idiomas, uno aprende a hablar. Válgame la comparación, así pasa también con la capellanía. Es una profesión más que le ayuda a uno a ver el panorama de la pasión, del llamado, de la vocación, del llamado a la predicación del reino. Y esa es la capellanía, una forma más de poder decir: Jesús te ama. Amén. Esto es importante, pastor. Esto me recuerda a mí el libro de Isaías en el capítulo 50, porque ahí Isaías dice: me dio palabras de sabios para saberle hablar palabras al cansado. O sea, existe una institución llamada capellanía que nos va a enseñar a hablarle palabras al cansado, porque ¿quién es la persona que menciona a Isaías que está cansado? Esa persona que necesita una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra que lo levante, que lo restaure, pero que hay que saberla hablar. No solamente es hablar por hablar, porque realmente podemos poder tener la buena intención, pero podemos dañar, podemos golpear, podemos inclusive señalar, podemos criticar, podemos condenar, porque todo eso lo ha estado haciendo la religión, lo religioso, y eso no agrada el corazón de Dios. Por eso siempre me ha impactado a mí, y estoy totalmente de acuerdo en la capellanía, porque hay una institución cristiana que nos va a enseñar a través de profesionales cómo saberle hablar palabras al cansado. Correcto. Hablando de la experiencia, he tenido la oportunidad de poder llegar a municipalidades a través del programa El Valor de los Valores del hermano pastor Salvador Llanes, que en algún momento pues él quiso que le acompañara en su programa, me invitó y bueno, estuve de acuerdo. A mí me apasionan las almas. Amén. Me apasiona mi llamado del Señor y lo acompañamos. Llegamos recuerdo que a través de él entramos a municipalidades, instituciones como PGN, PDH, ya el Instituto Adolfo B. Hall, yo entraba, la zona militar, hasta el día de hoy ahí estamos. Yo estoy en el Instituto Hall de allá de Chiquimula, todos los jueves compartimos con ellos. Y nos han dicho que ellos tienen una satisfacción de nuestro trabajo. Ya vamos para 3 años de estar con ellos aquí en la zona militar, 19 años de estar ahí domingo a domingo compartiendo. Y recuerdo en una ocasión en la municipalidad de ahí de Cabañas, estamos compartiendo un tema con respecto a lo que es la familia. Y en medio de esa disertación al estilo del capellán que se está compartiendo, el alcalde de ese entonces, que recientemente murió, tenía todo el personal administrativo de la municipalidad reunidos, y de repente hay una experiencia muy linda que cae ahí en ese lugar. Las personas empiezan a llorar y hay una jovencita que se desmaya. Y yo caí en preocupación porque pues uno piensa que el pentecostalismo puede suceder solo dentro de la iglesia,
dentro del ambiente eclesiológico nada más, y que solamente con el pentecostalismo puede suceder eso. Sin embargo, yo comparto esa y otras experiencias más. Aquí en la segunda brigada de infantería han habido muchos soldados, porque aquí año con año viene una nueva promoción, año con año. Y esa nueva promoción tenemos la bendición, al estar allí como capellanía por la iglesia, de tener la oportunidad de predicarles, y cada año se convierten entre 50 y 80 soldados, cada año. Y de esos 80, entre 50 y 80 que se pueden convertir por año, he tenido el testimonio, licenciado, de personas que no solamente han venido a Cristo, sino que aparecen como evangelistas, como pastores. Usted es el pastor Sergio, sí, para servirle, pero yo con penita de preguntarle, ¿y usted quién es? Y cuando nos conocimos, y usted llega a predicar a la segunda brigada, claro que sí. Entonces ya me dijeron que se trata de eso. Y yo le digo, ¿y en qué momento nos conocimos? En tal año, se recuerda, y cuenta la historia. ¿Y qué hace ahora? Yo me dedico a predicar la palabra del Señor. Esto de la capellanía es un regalo de Dios que suma, no divide, suma al cuerpo de Cristo. Esto es interesante, pastor, porque usted decía que las personas pueden ser llenas del Espíritu Santo, y una forma en la que veo que la capellanía está llevando la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo a las vidas, es a través del diálogo, a través de tener un conversatorio espiritual donde Cristo está presente. En el libro de los Hechos dice, y después, en Hechos 2, y después de haber escuchado la palabra, y los que habían escuchado la palabra fueron bautizados del Espíritu después de haber escuchado la palabra. Aquellos caminantes de Emaús que iban desanimados, desalentados, el propio Jesús les dijo, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Ahí la primera pregunta de Jesús contesta, la primera pregunta de Jesús la contesta el mismo Jesús con la segunda pregunta. ¿Por qué estáis tristes? Dice, ¿por qué pláticas tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Era obvio que la tristeza era el resultado de las pláticas que llevaban entre ellos. Una pregunta contesta la otra. Por eso es importante que platicamos. Pero al final del libro, de la historia, dice, estos caminantes de Emaús, no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras durante el camino. No ardía. Y creo que ese es el trabajo, lo percibo, que mientras ustedes le comparten las escrituras a estas personas necesitadas, sus corazones están ardiendo. Están ardiendo por Cristo, están ardiendo por una vida diferente, les están poniendo una expectativa en Cristo. Y eso es lo interesante, hacer que el corazón de las personas haya un fuego del Espíritu en sus corazones, mientras nos abren las Escrituras. Por eso es importante el conocimiento de las Escrituras, el ser lleno del Espíritu Santo, porque podemos marcar la diferencia en las vidas. Iglesia Nueva Visión está compuesta por un par de profesionales que están ahí. Gracias a Dios. De aquí de la ciudad de Zacapa tenemos algunos cuantos profesionales que asisten. Y hablando en confianza con ellos, pues porque a algunos de ellos quizás les toca que viajar mucho para llegar hasta Nueva Visión, y especialmente pues que ahora nosotros nos movimos más del centro de Zacapa hacia la periferia, hacia afuera, y algunas personas comentan, yo sé por qué hago mi esfuerzo de venir hasta aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Oseas dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El conocimiento es imprescindible. Para mí el conocimiento es mi pierna derecha y la oración es mi pierna izquierda. Hablando acerca de la profesión de capellanía, el profesional capellán llamado con la pasión de las almas
que, remontándonos un poquito a la historia, el capellán número 1 de los capellanes, Cristo Jesús, lo caracterizaba, válgame la redundancia, un característico muy importante que debe tener todo capellán: pasión y compasión. Dice la Escritura que Jesús, cuando miraba a las multitudes, sentía compasión por ellas. El capellán se debe caracterizar por eso. Y por eso, qué bueno por usted, mi estimado licenciado, que se toma este momento para llevar esta información y suscitar la inquietud para aquellos que todavía no han conocido la importancia de esta profesión. Amén. Excelente lo que usted decía. Cuando yo le estaba dando el micrófono, se me venía a la mente que realmente Jesús, regresando a la historia de los caminantes de Emaús, funcionó como un capellán. La historia del buen samaritano, vemos un capellán ahí dándole ese soporte espiritual a una persona que estaba caída, que había sido golpeada, que había sido herida, como muchos hoy en día en la sociedad. Pero regresando a esos caminantes de Emaús que iban tristes, y así está hoy la sociedad, pero gracias a Dios por este ministerio, por esta capellanía. Y lo más interesante es que ustedes cuentan con una escuela en donde pueden y están preparando muchos capellanes, en donde pueden formar parte de esta capellanía jóvenes o hermanos de otras iglesias, de otros ministerios que quieran formar parte de esta capellanía. Y me gustaría poder dar esa información, cómo pueden hacer. Si alguien dirá ahorita, yo quiero ser un capellán, ¿con quién me tengo que abocar? Los días, los horarios y cuánto tiempo tarda la preparación. Muy bien. Hablando propiamente de ASODIC, que es la Escuela de Capellanes de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, tiene una estructura. Para acá, para este territorio, nuestro líder principal de la escuela es el hermano Isaú Javier Berganza, pastor de la Iglesia Evangelio Completo en Manzanotes. Pero bajo él o con él está una estructura de liderazgo en regiones y en distritos hasta la iglesia local, de manera que todo aquel hermano, toda aquella persona que tiene el deseo, creo que ASODIC se abre interdenominacionalmente también, se abre a poder preparar a alguien. La credibilidad que ofrece la chapa, el uniforme, la cobertura que ofrece la profesión de capellanía de ASODIC es 100% formal, 100% legal y tiene otros beneficios más. Bueno, ¿cómo se hace? El hermano tiene que tener la recomendación de su pastor, acercarse con el líder de capellanía. En este caso, en este distrito Zacapa, tenemos al hermano Rolando Lira, que él es el que está a cargo en este distrito de Zacapa. Ahora está el distrito de Manzanotes, el distrito Chiquimula y así sucesivamente Teculután, y en cada uno de ellos hay un representante que está a cargo de eso. Por cierto, ahorita en este mes de mayo ya se está terminando el mes y se pretende iniciar con la escuela ya ahorita los primeros días de junio de la siguiente promoción, la tercera promoción de ASODIC para acá, para el territorio noreste, Zacapa y Zabal. Es una maravilla. Y los números de teléfono, pues posteriormente los vamos a compartir por ahí. Amén. Definitivamente van a quedar aquí grabados para que usted pueda llamar y abocarse con el hermano Sergio Morales. Algo para poder despedir a nuestros oyentes que quisiera compartirles, hermano Sergio. He estado, voy a decirlo así, yo sé que va a resultar un poco grosero, trato de ser lo más profesional posible en decirlo, pero he estado rogando, suplicando a compañeros, pastores, capellanes, para compartir con ellos la oportunidad de que puedan llegar a la zona, a la segunda brigada de infantería, a tener esa experiencia, que se tomen fotos, que la suban y que digan yo estuve en la segunda brigada y
prediqué. Porque ahí es culto, ahí no es tanto la profesión de capellanía, ahí no se le exige tanto porque es culto. Ahora, he participado en diferentes actividades protocolarias de la Segunda Brigada de Infantería, como por ejemplo ahorita se acaba de celebrar la de aquí del Zapotillo, adelante de Río Hondo, que es la emboscada que dio inicio a la guerrilla y la victoria que tiene el ejército de Guatemala contra la guerrilla de aquel entonces, y fui invitado a esos actos protocolarios a hacer la invocación a Dios. Yo he querido compartir con compañeros y nuevamente me abro. Aquel compañero pastor que quiera tener la oportunidad, no sin antes previamente dar algunas instrucciones de las consideraciones a tomar para realizar esta actividad ya dentro de la Segunda Brigada de Infantería, o el Instituto Adolfo Béjol Chiquimula, que estamos llegando, Telesecundaria Llano de Piedras, estamos llegando a diferentes lugares compartiendo la compasión, la pasión de Cristo y la compasión por las almas, el llamado del Señor. Y estoy abierto a poder compartir a aquellos que ya son capellanes y aquellos que aspiran a hacerlo y que quieren tener una experiencia de cómo es esto. Si tiene una recomendación de su pastor, en caso de que sea miembro, o es un compañero pastor y quisiera tener la oportunidad, yo con mucho gusto le comparto la oportunidad de poder llegar a hablarle a los soldados de la Segunda Brigada de Infantería. Hemos subido fotografías al Facebook, ya no lo hago porque como cada 8 días estamos ahí, pues ya dejé de hacerlo, pero es una experiencia muy linda y estoy abierto. En el Instituto Adolfo Béjol de Chiquimula, pues tenemos temas. Ahí hay temas específicos que se solicitan. Ahorita actualmente estamos hablando especialmente acerca de la familia, específicamente del matrimonio estamos hablando ahorita ya. Está haciendo un gran bien increíblemente este trabajo que estamos haciendo, y con mucho gusto estoy dispuesto a aportar lo que Dios me ha dado con todo mi corazón, sin temor a envidia ni temor a nada por el estilo. Con mucho gusto estoy abierto a compartir a todo aquel que tenga el deseo, su compañero pastor, un miembro de la iglesia, si es miembro de la iglesia, que tenga la recomendación de su pastor, obviamente, porque usted sabe que pues ya cuando hablamos de capellanía hablamos de un profesional que está diciéndolo desde ese punto de vista, que el Señor es nuestro Dios. Amén. Así que, qué interesante, pastor, miembro de alguna iglesia, pues el ministerio de capellanía, bajo la dirección del ministerio Cristo Nueva Visión, del Evangelio completo, está abierto para poder capacitar, y si usted ya es capellán, de poder trabajar juntos como cuerpo de Cristo ante una necesidad que hay dentro de muchas instituciones. Así que para nosotros es una gran bendición el haberlo tenido aquí en el Ministerio del Enfoque Bíblico y poder compartir con los hermanos que nos sintonizan en el canal 70 de Cristo Visión y a través de las redes sociales, poder llevar esta información y este llamado tan maravilloso y tan importante dentro de la sociedad. Yo, para terminar, le comento que cuando estuve como profesional dentro del Hospital Regional de Zacapa por 3 años, pues también la hice de capellán. Mi profesión dentro del hospital era psicólogo, pero yo me veía como un capellán, porque le daba acompañamiento a las personas que estaban internas en el hospital, en cirugía de hombres, cirugía de mujeres, medicina de hombres, medicina de mujeres. Le daba ese acompañamiento a los familiares que estaban pues con la angustia de que un familiar estaba pasando por quebrantos de salud. Y ha sido y fue una experiencia muy bendecida, porque cuando dedicamos nuestras vidas a los demás, creo que el Señor nos bendice grandemente. Así que bendiciones a su vida, y fue un gusto tener con nosotros al pastor Sergio Morales. Gracias, pastor. Muchas gracias. Saludos.